Buenas tardes, mi nombre es Marcela Pedraza del grupo 21-20-19 raya piso 26 del curso Estática y Resistencia de Materiales. Esta actividad corresponde a la fase 5, donde diseñaremos una cercha. A continuación haremos una breve explicación de los pasos a seguir para el diseño de dicha cercha. Los pasos que debemos tener en cuenta son los siguientes. El primero es seleccionar el tipo de la estructura. Segundo, evaluar las cargas que van a soportar la estructura. Tercero, calculamos las fuerzas internas. Cuarto, clasificamos los esfuerzos y los cálculos. Y por último, hacemos una verificación para validar que el factor de seguridad sea positivo y que se haya estructurado una buena cercha. La cercha que vamos a trabajar es la siguiente. Acá podemos ver las medidas con las cuales vamos a trabajar y los ángulos con los cuales también vamos a trabajar. Bueno, primero que todo, para evaluar las cargas externas debemos tener en cuenta dos términos iniciales, que son las cargas vivas, que son todas las cargas gravitacionales probables u ocasionales, que son resultado del uso de la estructura, cuya manifestación es temporal, variable e intensidad y cambiante por su ubicación. Y las cargas muertas, que son cargas gravitacionales permanentes y relativamente constantes, que se derivan del peso mismo de la estructura, de los elementos constructivos que ésta soporta y de los equipos de carácter permanente anclados y colocados sobre ella. Calculamos las cargas vivas. Para poder calcular estas cargas debemos obtener ciertos resultados antes de llegar al resultado final de cargas vivas. Primero debemos hacer el cálculo del área de la influencia, que corresponde a AC igual a X por LCS, donde X es el espaciamiento entre la cercha, LCS es la longitud de la cuerda superior, la cual la hallamos con la siguiente fórmula, que es la longitud de la cuerda inferior sobre el coseno del ángulo de inclinación de la cercha. Aplicamos la fórmula la longitud de la cuerda inferior corresponde a la longitud entre el punto A y G, que son 9 centímetros, y la longitud de la cuerda superior corresponde a la longitud entre los puntos de A D y de D y G. Entonces hacemos un reemplazo de las fórmulas donde obtenemos los siguientes resultados. Tenemos una longitud de la cuerda superior de 10,39, un área de influencia de 31,18 y ya para finalizar esta parte, entonces con los resultados que tuvimos anteriormente podemos hacer el cálculo de las cargas vivas, donde está dado por la siguiente información, que son 70 kilómetros por metro cuadrado por 31,18 metros cuadrados, que es el área de la influencia, más 9,81 metros por segundo cuadrado, que corresponde a la aceleración de la gravedad, lo cual nos da un resultado de 21,411,306 newtons. Luego calculamos las cargas muertas. Entonces, para el cálculo de estas cargas debemos tener varios términos en cuenta. El peso de la cercha, el cual para esta estructura vamos a utilizar acero estructural con las siguientes medidas. El peso de las tejas, el cual utilizaremos el término número 5. El peso de las correas, el cual usaremos celosía en varilla de acero y densidad de 5 kilogramos. Carga por viento de 10 metros por segundo. Es necesario calcular la longitud de cada perfil utilizado para la cercha y luego sumar todas las longitudes. Tomamos todos los datos de los términos que vimos anteriormente para tener un cálculo final. Entonces la longitud total obtenida es de 35,23 metros. Ahora multiplicamos la longitud total de la masa del perfil utilizado. Tenemos una masa de 8,7 kilogramos sobre metros, pero hay que tener en cuenta que los perfiles son dobles, por lo cual el total de la masa es de 17,4 kilogramos por metro.
Entonces tenemos que la fórmula para el peso de la cercha es longitud por metro por gravedad. Hacemos el reemplazo de los datos y tenemos el siguiente resultado, el cual es 613,5 newtons. Seguimos con el cálculo del peso de las tejas, donde tenemos la siguiente fórmula. El número de tejas es igual a LC, que es la longitud de la caída de la cercha, más LB, que es la longitud del voladizo, más sobre LT, que es el largo de la teja. El número de tejas de ancho es igual a X sobre LTA, que es el ancho de la teja. Y tenemos el número de tejas es igual a 2 por el número de tejas de ancho por el número de tejas de largo. Entonces aquí tenemos la definición de cada una de las variables que tenemos acá para obtener el resultado. Entonces la longitud del voladizo es de 0,32 y en la caída de la cercha es de 5,52 metros. Entonces, teniendo en cuenta las fórmulas anteriores, hacemos un reemplazo de las fórmulas y tenemos la siguiente información. Entonces tenemos que la masa de cada teja es de 14,75, el número de tejas de ancho es de 3,43 tejas, el número de tejas de largo es de 4 tejas y el número de tejas es de 27,5. Calculamos el peso de las tejas con la siguiente fórmula, donde dice que el peso de las tejas es igual al número de tejas por la masa por la gravedad. Hacemos un reemplazo de la fórmula, donde tenemos un resultado de 3.979,18. Luego calculamos el peso de las correas. Calculamos el total de las correas. El número de correas es igual a 2 por el número de tejas de largo más 1. Calculamos el total de la longitud que cubrirán las correas. Pues la longitud total es igual al número de correas por X. Entonces reemplazamos el número de correas es igual a 2 por 4 más 1 igual a 10. Y la longitud total igual a 10 por 3 de ancho igual a 30 metros. Calculamos el peso de las correas con la siguiente fórmula, la cual es L por M por G. Hacemos un reemplazo de la fórmula y obtenemos el siguiente resultado, que es 1471,5 newtons. Seguimos con el cálculo de la carga por el viento, la cual está dada por la siguiente fórmula, que es carga por viento igual a 1/2 por la densidad del aire por la velocidad al cuadrado por la área de influencia. Hacemos un reemplazo de la fórmula y obtenemos el siguiente resultado, que es 1870,7 newtons. Seguimos con el cálculo de las cargas muertas. Ya una vez obtenidos los datos anteriores, ahí sí podemos hacer el cálculo total de las cargas muertas. Entonces hacemos una sumatoria del peso de la cercha, del peso de las tejas, más el peso de las correas, más cargas por viento y hacemos un reemplazo de la fórmula y obtenemos el siguiente resultado, que es de 13.334 newtons. Luego calculamos las cargas externas. Las cargas externas en cada nodo de la cercha, la cual está dada por la sumatoria de las cargas vivas más las cargas muertas. Hacemos un reemplazo de los datos que obtuvimos en las cargas vivas y en las cargas muertas y obtenemos el total, que es de 34,75 kilonewtons. Luego debemos hacer una distribución de la carga. Dice que la carga total se distribuye en los diferentes nodos de igual manera, en los cuales no debe ir incluidos los nodos de los extremos. Esta carga será igual a la mitad de la presente en los demás nodos. Entonces tenemos que la fórmula de trabajo es igual a la carga total sobre el número del nodo superior menos 1. Hacemos un reemplazo de la fórmula. Tenemos que el trabajo es igual a 34,75 sobre 7 menos 1 igual a 5,79. Como este es el valor de la mitad de la carga, entonces debemos multiplicarlo por 2 y el resultado total es de 11,1
8 kilonewtons. El esquema final, ya después de todos los ejercicios que se realizaron anteriormente, damos finalmente con este esquema con los resultados obtenidos. Luego seguimos con el cálculo de las fuerzas internas. Utilizamos el método de los nodos, donde calculamos las reacciones en los nodos A y G con la sumatoria de IFX. AX es igual a 0 y AY más GY es igual a 34,74 kN. Realizamos el balance de las fuerzas de cada nodo para determinar si los elementos son de compresión, tensión o amarre y obtenemos los siguientes resultados. Entonces acá, dependiendo del resultado, si es negativo o es positivo, podemos determinar si es de compresión, de tensión o de amarre. Acá están todos los resultados. Luego hacemos una clasificación y cálculo de los esfuerzos. Lo primero que debemos hacer es calcular el esfuerzo normal de cada elemento. Para ello es necesario tener en cuenta los datos obtenidos anteriormente, además la longitud y el área de cada elemento. Aplicamos la siguiente fórmula y obtenemos los siguientes resultados. Seguimos separando los elementos de amarre y tensión de los elementos de compresión para hacer el respectivo análisis. Una vez separados los elementos, se analizarán los elementos de tensión y amarre, teniendo en cuenta la resistencia a ascendencia de los perfiles. Utilizamos la siguiente fórmula. Es necesario conocer el valor de la resistencia a ascendencia del perfil utilizado. Este es el resultado de la aplicación de la fórmula para elementos de tensión amarre, es donde obtenemos el factor de seguridad para barras de tensión teniendo en cuenta la resistencia de influencia. Los elementos expuestos a compresión se analizan teniendo en cuenta el criterio de carga crítica en columnas de Euler. Para ello es necesario calcular el momento de inercia, el cual se calcula de la siguiente manera. Además, también aplicamos la siguiente fórmula. Los resultados obtenidos son los que vemos a continuación y a partir de ellos podemos definir el factor de seguridad del diseño de la estructura. Por último, hacemos la verificación del diseño, donde comparamos los factores de seguridad obtenidos en el paso anterior con el fin de determinar dentro del rango aceptable. Se dice que si el factor de seguridad es mayor de 3, podemos decir que es un buen diseño, pero si es menor de 3 es necesario realizar un nuevo cálculo ya que el diseño quedó mal estructurado. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche.